Estado, pero cuando llegaron a conformar, a centralizar el Estado, no había nación, no había territorio, ¿sí? Entonces, voy a hacer una aclaración. En Alemania la unificación es parecido, como él muy bien dijo, al proceso de unificación italiana, es con Bismarck, son un año que se define, 1870 a 1871. Anteriormente, en Alemania muchos hablan de la guerra protestante, una guerra civil muy importante entre los protestantes, fue la guerra luteriana, bueno, que fue muy grande. No viene al caso, pero lo que voy es que se conforman como Estado en 1870. Sin embargo, uno también cuando le viene a la cabeza a Alemania, uno piensa que ya ese Estado hace un montón. Sin embargo, ustedes tenían Prusia, tenían un montón de lugares que hoy ya no existen más. Pero, o sea, la cultura germánica es milenaria. Sin embargo, como Estado se conforman ahí. Esa es la idea que quiero marcar. En el Estado nuestro, Argentina, primero se constituyó el Estado y luego había que construir nación. Y una de las formas para construir la nación, justamente, era esta idea de construir próceres. Porque había que pensar, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Porque si, pensemos esto, sinceramente, si nos ponemos a hablar con un ciudadano o una ciudadana jujeña, ¿con quién tiene más vínculo? ¿Con la cultura boliviana o con la cultura porteña? Es más probable que tenga mucho más simpatía y vínculo y pertenencia con la cultura boliviana. Y uno empieza a decir, bueno, ¿y el límite por qué está puesto de esta manera? ¿Por qué así? Bueno, eso es una pregunta que también, porque a veces uno parecería así como que los límites ya están preestablecidos y bueno, y no se cambian. Acá tuvo no se olviden, la guerra con el Paraguay, donde se arrasó a mucha parte de la población del litoral, ¿sí? Que eso a veces se olvida, se deja de lado, pero se arrasó muchísimo. Hoy en día, por ejemplo, si uno va a Corrientes, hay mucha identificación del pueblo correntino con el pueblo paraguayo, por ejemplo. No se olviden de la guerra que generó la independencia de Uruguay, ¿sí? En 1833, que fue esa idea del Estado tapón, de Uruguay como Estado tapón entre Argentina y Brasil, por eso la guerra entre, digamos que firma la paz en ese momento Rivadavia, bueno, firma la paz con exactamente, con el Estado portugués, porque en ese momento Brasil todavía era colonia portuguesa. Digo, hubieron un montón de procesos de guerra que generaron límites, pero en el medio había un montón de cosas por hacer, o sea, la nación no estaba constituida. Entonces, una de las cuestiones que se decía era que se empezaban a poner próceres. Entonces, claro, el padre de la patria, San Martín, era una figura que por lo menos había unido, ¿no? Había cruzado los Andes, bueno, y se fueron inventando así próceres. Y pasaba esto, entonces, el Estado argentino construye de esa manera. Ahora bien, una pregunta. Sí, dale. Bajo esa idea o ese contexto, ¿es tal vez más razonable la posición unitaria en la década del 20 que la federal? Queriendo forjar una nación que no existía. Bueno, vos, está muy buena la pregunta. El debate de unitarios y federales es muy interesante. Es para hablar horas. Creo que en algún punto ciertos unitarios fueron avanzados, pero por su posibilidad de estar formados en Europa y venir con esas ideas para acá, para Buenos Aires. Y digamos que las ideas federales también hay que ser justos con lo siguiente, no hay que entrar en un camino único, porque fíjate vos que quien derrota a Rosas es Urquiza, que también es federal. Y Urquiza, a diferencia de Rosas, lo que quería era efectivamente un Estado más federal como el de la Constitución y no como la confederación que planteaba Rosas. Y eran los dos federales. Digo, también había cosas ahí. Pero vos, por ejemplo, tenés, mirá, hay una generación muy interesante que es la famosa generación del 37, que salió Esteban Echeverría y algunos otros autores muy interesantes, exiliados durante la época del rosismo. Bueno, Sarmiento es exiliado también de la época de Rosas, que van planteando también esta idea de este binomio civilización y barbarie. No sé si lo han oído, esta idea de que nos gobiernan los bárbaros, la civilización estamos afuera, ¿sí? Creo yo que me parece que hay que ser justo también con cierto sector del federalismo que
buscó realmente o se cansó de ese modo más tiránico que tuvo gobernar Rosas. Y más allá de todo, Rosas también en su momento es una figura que me parece que también hay que estudiarla muy interesantemente. Fue quizá como, está muy ligada a esta figura más caudillesca, ¿no? El patrón que sale a defender a los obreros y esta cosa. Vieron que hay, esto es interesante, y con esto termino esta línea, pero hay una línea de estudio peronista que plantea la línea San Martín Rosas Perón. Y en esa línea se plantea con esta idea del liderazgo caudillesco que está con el pueblo. Vieron que Rosas, por ejemplo, era mucho de imponer esta idea de la conducta ejemplar. Entonces, si él a veces a propósito hacía una infracción, por si alguno de sus obreros lo veía, obligaba a que lo castigue porque él se veía una más. O sea, tenía esta cuestión de ese tipo de liderazgo, pero era un liderazgo que no tenía apego con las instituciones, en eso estamos clarísimos, ¿sí? No había un apego a la Constitución, a las instituciones. Por eso, durante el gobierno de Rosas prácticamente no se pensó en una idea de constitución. Pero bueno, sí que seguramente estos pensadores unitarios fueron importantes, pero sí, no tengo una respuesta tan firme. Sí creo que fueron importantes y esa generación de pensadores llevó después a lo que fue la constitución del Estado. Nación, sí. Está bien igual la pregunta que haces. Ahora bien, siguiendo esta idea, vos muy bien me decías Estado de Derecho, que es una de las naciones del Estado, pero el concepto más fuerte que se trató de desarrollar acá es la idea de Estado-Nación. Ahora, lo que fue ocurriendo es que, vamos a poner, desde 1880, por poner un inicio de ese Estado ya centralizado, ¿sí? Donde había una figura de presidente. Obviamente pueden decir, bueno, sí, pero el voto era cantado, lo que sea, pero era el orden legítimo en ese momento. En esos momentos los partidos de esa característica se llamaban partidos de notables, ¿sí? O el Partido Autonomista Nacional. Ahora bien, hasta 1930, de 1880 a 1930, hay dos tipos de Estado, vamos a llamar. El primero es lo que se llama el Estado liberal, porque llevaba adelante ideas liberales, pero oligárquico. Oligárquico en cuanto, no despectivamente, sino oligárquico en cuanto a la concepción del poder para pocos. O sea, no había libertades políticas. Quien llevaba adelante y se turnaba, la línea Mitre, antes Sarmiento, Avellaneda, eran liberales, se ponían de acuerdo entre ellos quién seguía gobernando, ¿sí? Pero eran liberales desde el punto de vista económico y social, ¿sí? Nadie puede discutir o nadie puede pensar que, Sarmiento, todo lo que hizo, por ejemplo, por la educación, ¿sí? Y pelear por una educación para todos, la alfabetización, etcétera. Socialmente, dentro de todo también, entre otras cosas, por el proceso de inmigración. Vieron que se dejó con sus restricciones, vamos a ser claros, porque en 1902 hubo en nuestro país una ley de residencia bastante particular que expulsaba a los inmigrantes que no querían, ¿sí? Ponían cierta excusa, pero los echaban. Por eso, digamos que hasta de 1880 a 1916, ese Estado liberal se lo considera el Estado liberal oligárquico, ¿sí? De 1916 a 1930 ya es un Estado liberal democrático. ¿Y por qué democrático? Porque ocurre en el medio la primera elección presidencial más limpia, en el sentido de por la ley Saspeña, ¿no? Que ustedes saben, en 1902, la ley Saspeña que permite que haya, por lo menos a priori, un voto más transparente, se quiere, secreto, ¿sí? Hay un montón. Yo soy un apasionado de esa época para estudiar y puedo hablar tiempo. Yo no me gusta quedarme con el hecho de solo la ley Saspeña llegó al Estado. Digamos, la ley Saspeña tiene sus cosas que no. Irigoyen no confiaba mucho en la ley Saspeña al principio, después sí, digamos, no es tan ley Saspeña 1912,
no es tan lineal. Pero bueno, a los fines de esta charla vamos a decir que Estado liberal democrático es hasta el golpe de Estado que sufre en 1930 Irigoyen.